esto, extraordinario, sí. Esto solo, al margen de lo que uno pueda decir, ya esto solo que tantos compañeros confutan es un éxito total, Bueno, esperemos una emoción. responder a tanta... Sí, sí, es muy, muy bueno esto, Bueno. Bien, arrancamos entonces. Damos inicio. Hola a todos y todas. Muchas gracias por conectarse y participar un sábado a la mañana para poder juntarnos a charlar y formarnos sobre todo lo que tenga que ver con movimiento que pide menos por la droga, sobre todo lo que tiene que ver con lo que son las adicciones. Este es el primer encuentro de introducción a la problemática de los consumos. Vamos a pasar, antes de iniciar con la presentación que la va a dar Victoria, 3 informaciones generales. Primero, por favor, les pedimos a todos y todas que apaguen los micrófonos, porque los sonidos que están en sus propias casas interfieren en los sonidos general, entonces se escuchan ruidos de fondo que no ayudan a la claridad de la transmisión. Después vamos a avisar que ya estamos grabando para poder enviar a la gente que no se pudo conectar la clase, así que vamos a estar grabando toda la clase para poder difundirla, la vamos a enviar por mail, así que también les va a estar llegando a todos ustedes a través del mail la clase grabada. Y lo último, que las preguntas que tengan que se vayan como haciendo y que escríbanlas en el chat. Nosotros, después de terminar la exposición de Horacio Tavares, vamos a leer las preguntas, la gran mayoría, de acuerdo también al tiempo que nos quede, de esas preguntas para poder ser respondidas, abordadas. Así que Victoria, ella es psicóloga del movimiento Ni un pibe menos por la droga y nos va a hacer un breve comentario antes del inicio de la exposición de Tavares. Buen día a todos y todas, ¿cómo andan? Como decía Horacio recién y Nerea, la verdad que es una alegría enorme. La cantidad, ahora hay participando, conectados, más de 150 compañeros y compañeras. Pero se anotaron en la inscripción casi 600 personas, que la verdad que es nos desbordó de las expectativas que teníamos, que me parece que es expresión de las ganas y de la necesidad de encontrarnos a discutir temas específicos en relación al trabajo que llevamos adelante en más de 40 espacios que tenemos, abordando de la problemática desde las casas de atención y acompañamiento comunitario, pero muchos de otros espacios propios y del movimiento que se vienen llevando adelante genuinamente con compañeros y compañeras y con la colaboración de un montón de profesionales en distintos lugares del país, como expresa este encuentro. Hay gente desde el norte, desde Jujuy hasta... no he visto si de Chubut, pero de Río Negro, de Neuquén, desde Mendoza hasta acá el Río de la Plata, bueno, de todas las provincias. La verdad que eso es una alegría enorme. El movimiento este año cumplió 5 años. Nosotros dimos lanzamiento al movimiento en el año 2016, el 26 de junio del 2016, con la consigna Ni un pibe menos por la droga, de un trabajo que se venía llevando adelante en distintos barrios del país. Como decía antes, era una demanda que surgía y aparecía principalmente en los comedores que los compañeros y las compañeras de la corriente clasista y combativa llevan adelante en los lugares para poder responder a las necesidades y urgencias que hoy la mayoría de la población argentina sigue teniendo. Y desde ahí es que la demanda y la necesidad de abordar el problema de las adicciones fue emergiendo cada vez más, y nosotros desde la juventud dimos nacimiento a este movimiento que hoy es enorme. Y por lo tanto, alrededor del movimiento, por un lado está el protagonismo de cientos de compañeros y compañeras que
que pelean todos los días por salir del problema de las adicciones a partir de cursos de oficios, de talleres, de la participación en el deporte, en la cultura, y desde ahí es que con el aporte de un montón de profesionales vamos abordando y trabajando cómo es de manera integral el abordaje de las adicciones en un trabajo que requiere poner mucho el cuerpo, mucho esfuerzo, y que fuimos, me parece, construyendo las herramientas de manera colectiva para saber cómo abordar y cómo trabajarlo. Nosotros en estos 5 años pudimos hacer 2 encuentros nacionales presenciales. El primero fue en el año 2017, que pudimos viajar a Jujuy, alrededor de 100 compañeros y compañeras, y en el 2019 hicimos un encuentro en Tigre, en el Gran Buenos Aires, que fueron alrededor de 800 personas de las que participaron, y nos quedaba pendiente y aparecía como de manera incesante la necesidad de poder tener un espacio de encuentro en donde podamos abordar lo específico de las adicciones, cómo trabajarlas, qué herramientas tenemos, qué herramientas utilizamos, experiencia en los distintos lugares, y de la propia demanda de quienes trabajan en los lugares, y con la colaboración de Horacio y otros profesionales que vienen trabajando en el tema junto al movimiento, pero también durante muchos años antes, por propuesta de Horacio, es que surge esto de hacer el seminario en donde nos permitan a nosotros abordar cuestiones específicas. Que está enfocado específicamente para que lo hagamos con los compañeros que son profesionales o que ocupan tareas de operadores o acompañantes en los espacios, pero que también nos sirva para que muchos compañeros que están a la cabeza de estos lugares conozcan y puedan intercambiar experiencias y llenarse y enriquecerse de más aprendizaje para aportar a lo que venimos haciendo. Sobre todo en este momento, que ya 1 año y medio de la pandemia nos ha obligado a no corrernos ni un momento de los lugares en donde estamos, sino al contrario, por 2 cosas. Por un lado, hemos sido un espacio abierto a la lucha contra el hambre, que se agudizó en este último momento, en este último tiempo, pero también a ver, ¿cómo sería? A tomar la salud de manera colectiva. Y la salud mental y el tema de las adicciones es un tema de salud, que también creció de la mano de la pandemia y de la mano del hambre en el último tiempo. Por lo tanto, me parece que eso es un punto de resaltar el rol que se viene jugando en los distintos espacios en este último tiempo, y que nos dediquemos el tiempo que sea necesario para intercambiar experiencias, para conocer, para aprender, y para escuchar a estos compañeros de tanta trayectoria que tienen mucho para decirnos y que de manera conjunta y colectiva construiremos más y nuevos instrumentos y herramientas para el abordaje en el tema de las adicciones. Así que nada, darles la bienvenida. La idea es hacer este año esta primera experiencia. Ojalá que podamos hacer un encuentro de este tipo de manera presencial para el año que viene, posiblemente. Y bueno, nada, darles la bienvenida y pasarle la palabra a Horacio, que ahora lo presenta Nere. Y nada, eso, hasta ahí. Bueno, gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación de Horacio Tavares. Horacio Tavares es especialista en adicciones, director de Vínculos, docente de posgrado en adicciones, autor de varios libros y un gran colaborador con el movimiento Ni un pibe menos por la droga, que siempre está dando una mano. Así que Horacio, si estás listo y querés empezar, ya damos inicio. Estás muteado, Horacio. ¿No puedes? No, sí, está muteado. Horacio, estás muteado, no te escuchamos. Tenés que apretar el micrófono para poder hablar.
¿No podés dar vos? No. Yo necesité lo refiero. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a todas compañeras y compañeros que hoy están participando 5 encuentros. Saludar y agradecer a la Mesa Nacional de Ni un Pibe Menos por la posibilidad de conectarnos con estas reflexiones, con este público, digamos, tan diverso, de tantos lugares y espacios del país, donde compañeras, compañeros están abriendo una brecha importantísima en el camino de ir resolviendo los grandes problemas que causan los consumos en nuestra población, particularmente en el sector de adolescentes y jóvenes. No puedo menos que transmitirle la emoción que el compartir con gente que tendrá mucho que decir y mucho que aportar a esto, porque como bien dijo Victoria, esta es una construcción colectiva donde cada uno puede y debe aportar con su granito de arena. La primera cosa que tenemos que empezar a decir en este seminario es que vivimos una pandemia social de consumo de sustancia. Pandemia social de consumo de sustancia que tiene, múltiples y diversos causales, donde se combinan problemas de orden económico, político, social, clínico, familiares, pero donde el tema principal hoy, ¿no es cierto?, pasa por el peso que tienen las corporaciones, los cárteles de la droga en la producción de este fenómeno de inundación de sustancias en todo el país. Nosotros venimos a reflexionar sobre estos temas, además en un momento donde esta problemática ha tensado opiniones en todo el espectro político del sistema. Hoy no hay ningún político ni ningún comentarista televisivo que no tenga algo que decir sobre esto. Pero hay una cosa que nadie puede negar. El tema de la producción, distribución y venta de comercialización de sustancias psicoactivas, digamos, en el medio social ha ido aumentando, como lamentablemente ha ido aumentando la cantidad de personas que ingresan al consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos que pensar entonces, ¿no es cierto?, cuál es la responsabilidad, cuál es el rol que cumple el sistema capitalista en la configuración de tal situación. Pero les adelanto una cuestión. El propio sistema ha reconocido la impotencia que tienen para resolver este tema. Y les digo por qué. Porque quienes están generando, intentan generar
estrategias y políticas públicas para resolver el tema de la expansión de la distribución y los consumos de sustancias psicoactivas son parte del problema. Fíjense, los países del mundo, desde el año 1912, se reúnen en convenciones internacionales para intentar generar políticas que puedan frenar tanto la producción, distribución, como también los actos criminales, como también los consumos. Sin embargo, la Convención Internacional de Viena del año 1988, allí tratadistas y especialistas representantes de numerosos gobiernos del mundo coincidieron en reconocer de que la forma de represión tradicional no solo no era suficiente para detener el narcotráfico, sino que, por el contrario, demostraba un auténtico fracaso. Este documento sacó a la luz un debate iniciado hace tiempo por profesionales y personalidades que cuestionaron las estrategias con las cuales la comunidad internacional enfrentaba el fenómeno creciente de los consumos de sustancias psicoactivas. Y fíjese otra cosa, en todos los debates, y este tema que trató la Convención Internacional de Viena es un tema que ustedes vienen registrando día a día y en forma permanente en nuestra sociedad. Pero en todos los debates, ningún representante del sistema pudo presentar una experiencia que pudiera fin y coto a esta situación. El único país del mundo donde se logró frenar y resolver los problemas del consumo, en este caso del opio, fue en la China de Mao Zedong, en el gobierno de la democracia popular. Pero este tema que mostró un camino posible de resolución parece ser el secreto más escondido, no solamente por los representantes de los gobiernos, sino incluso por las instituciones que rigen la problemática de salud, la Organización Mundial de la Salud. Nosotros venimos gestando esta corriente impresionante de personas, de pibes, donde no solamente están los pibes, sino también están muchos veteranos como yo que estamos trabajando en esto, donde tenemos una luz y tenemos, una bandera para ofrecer a la sociedad. Es posible frenar, detener y cortar con el poder narco y con ello la expansión de la distribución y de los consumos, en tanto y cuanto se generen las condiciones objetivas en la base material de la sociedad y en la vida política y social. Y para eso nos ilumina realmente los trabajos y los estudios realizados en la época de la democracia popular de Mao Zedong, y particularmente donde hay un libro que ha circulado de un periodista, de Estrella Roja sobre China, donde trae numerosos ejemplos de cómo fue abordado. Pero bien, veamos entonces una cuestión. Fíjense, decimos pandemia social de consumo de sustancia. Y tomamos un dato de un organismo de las Naciones Unidas. ¿Saben qué nos dice estos datos? Que en el mundo hay en este momento más de 250 millones de personas que han consumido drogas ilegales. Estos son datos que remiten a 10 años atrás, así que ahora lamentablemente pueden haber aumentado más. De ellos, el 10%, o sea, alrededor de 27 millones, han entrado en la fase aditiva del consumo.
Pero fíjense otra cuestión. Por cada consumidor de sustancias psicoactivas ilegales, hay 3 que consumen sustancias psicoactivas legales, tan letales como las otras. El estatuto jurídico, pero después los efectos que causa el alcohol, los efectos que causa la nicotina, los efectos que causan los inhalantes, los efectos que causan las sustancias farmacológicas utilizadas en farmacología clínica y que son automedicados, todo esto configura una población que dobla en 3 veces los consumidores de tipo ilegal. Quiere decir que si tenemos 250 millones que consumen drogas ilegales, tenemos cerca de 700.000 que están consumiendo otro tipo de sustancias que son legales. O sea que en el mundo, entre sustancias legales y ilegales, tenemos cerca de una población cercana a los 1.000 millones de personas. Pensemos entonces, reflexionemos rápidamente sobre esto y vamos a caer en la conclusión que esta situación, esta expansión planetaria de los consumos de sustancias psicoactivas legales y ilegales solamente puede darse en el sistema de producción capitalista en la fase imperialista. Piensen ustedes los dispositivos tecnológicos, productivos, empresariales que son necesarios para abastecer a una población mundial de 1.000 millones de personas, ¿no?, que consumen estas sustancias legales y ilegales. Este es un tema. Pero además está el otro. El sistema capitalista mundial produce las situaciones de dolor, de sufrimiento y malestar, que son las que disparan después los consumos de sustancias para quienes, en una forma pretenden cicatrizar las heridas que le deja el sistema mediante el consumo de sustancia. Entonces, ¿qué otros indicadores tenemos que nos están marcando que estamos en un momento de pandemia social de consumo? Aumento y diversificación, de las sustancias que se ofrecen. No solamente las tradicionales que se conocieron durante un tiempo, como es marihuana, cocaína, opio, sino también las llamadas sustancias de laboratorio, sustancias donde la producción se realiza en forma sintética. Han proliferado bocas de expendio y de aprovisionamiento, digamos, en toda la sociedad. Y con ello, particularmente el conocimiento que tienen todos compañeras y compañeros que viven en grandes centros urbanos, pero a esto ya no escapa el pueblo o la localidad con pocos habitantes, han proliferado, ¿no es cierto?, las bocas de aprovisionamiento que permanentemente están en situación de sobreoferta. Bien sabemos que la sobreoferta de sustancia, digamos, apunta y genera y sostiene los consumidores. Fíjense una cuestión. Plantéense que si no hubiera sustancias y formas de aprovisionar brutalmente, digamos, la cantidad de consumidores. ¿Qué es esto lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la China de Mao Zedong? De paso, realizar algún encuentro para discutir estas experiencias, porque me parece que de ello tenemos que aprender muchísimo
quienes estamos trabajando en este tema. Pero también veamos otros indicadores que nos están marcando la pandemia social de consumo de sustancias. Ha bajado la edad de inicio, particularmente a raíz de los efectos que han impactado en la subjetividad en la población, fundamentalmente en las zonas de mayor desamparo y de mayor inermidad. Se ha rebrotado en sectores de pibes muy chicos, ¿no es cierto?, el consumo por lo tanto, los pibes consumen inhalantes y en los barrios empieza a consumirse nicotina y con ello marihuana, y después vienen las otras sustancias de los 12, 13 años en adelante, con los daños y riesgos que esto supone, digamos, población. Pensemos solamente lo siguiente. El organismo humano, y particularmente el sistema nervioso central, termina de configurarse alrededor de los 23 o 24 años. No es que se generen nuevas colonias de neuronas, sino que desde el lóbulo frontal, que es el órgano, la parte que dirige todo el sistema nervioso central, se establecen vías de comunicación, fibras que conectan todo el sistema. Si precozmente se inicia con el consumo de sustancias psicoactivas, este sistema puede quedar alterado, provocando lesiones que después van a incidir, digamos, en los procesos anímicos, los cognitivos, vinculares y sociales de las personas, generando esta categoría que nosotros venimos trabajando como vulnerabilización del ser humano. Fíjense, además, estamos hablando de la pandemia social de consumo, digamos, producen los consumos de sustancias. El caso sustancia se plantea como inocua y donde incluso personajes o gente que adhiera a la actual administración han planteado la posibilidad de la legalización, debate que también tendremos que abordar porque en esto están... Pero fíjense una cuestión, yo me refiero a esto. La marihuana, ustedes saben que tienen cerca de... El cannabis sativa tiene cerca de 400 y pico de componentes químicos. De ellos, alrededor de 60 son cannabinoles. De ellos, solamente hay 2, y particularmente el THC, tetradeltrahidrocannabinol, es la principal sustancia que tiene los efectos psicoactivos, digamos, en las personas. Bueno, ¿por qué me refería a esto? Porque el sistema, mediante experiencias genéticas, ha ido modificando el nivel de concentración que tiene el THC del cannabis sativa. Para que tengamos una idea, allá por los años 60, 70, cuando se realiza el famoso encuentro de Woodstock en Estados Unidos, se consumía un cannabis de un 3 a un 4% de concentración. Hoy tenemos
merced a las experiencias transgénicas del sistema, tenemos cannabis de concentración de cerca del 20%. ¿Esto qué quiere decir en términos, para que nos entendamos mejor? Que para tener los efectos psicoactivos, entre ellos liberación de serotonina, dopamina, alteraciones en los sistemas perceptuales, para tener esos efectos que se tienen hoy con fumar un porro, digamos, hace 40 años atrás había que fumarse 4 o 5 porros. La concentración era del 4 al 5%, y ahora la concentración es de cerca del 20%. Fíjense ustedes, a ver cómo el sistema va produciendo, digamos, produciendo y modificando la sustancia de tal manera que cada vez son más potentes, porque después vamos a ver cuál es la función que tiene lanzar, digamos, al mercado tal arsenal de sustancias psicoactivas, ¿no? Decíamos, la instalación, bajo la edad de inicio, se modificaron radicalmente la composición química de muchas sustancias psicoactivas por efectos de experimentos transgénicos. Pero también la instalación del narco en el territorio supone un conjunto de fenómenos importantísimos que están prefigurando esta condición de pandemia. Yo me voy a referir a esto más tarde, simplemente quiero mostrar una cuestión. El narco, al instalarse en el territorio, despliega una actividad de cooptación de pibes que viven en los sectores, digamos, más castigados por la crisis, pibas y pibes, y que, digamos, son conchavados para laburar de soldaditos o de tiratiros. Son pibes de 16, 17 años, a los cuales que tienen una expectativa de vida muy corta y que bajo el sistema narco están viviendo en una condición de esclavitud, laburando 12, 15 horas metidos en el búnker o en situaciones de defensa del búnker o de enfrentamiento con otras barras. Por supuesto, digamos, para estos pibes que son víctimas del sistema, no existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Son pibes que están permanentemente vulnerabilizados y además son criminalizados por el sistema. En primer lugar, por la condición de pobreza a la cual se los somete. Y en segundo lugar, por ser esclavos del sistema narco. En tercer lugar, porque les ponen, digamos, para estos pibes, ponen a disposición de ellos armas de grueso calibre con los cuales después se enfrentan con compañeros. La guerra de pobres entre pobres. Bueno, estas son algunas condiciones por las cuales nosotros decimos que estamos bajo un sistema, una pandemia social de consumo. Pero veamos una cuestión. ¿Por qué las drogas o sustancias psicoactivas, ¿no es cierto?, han despertado y penetran tanto, digamos, en la sociedad?
¿Qué característica tienen las sustancias psicoactivas para ser un instrumento que penetra como un objeto cultural tanto en la vida familiar, relación, como también, digamos, en la cotidianidad de la comunidad? Las sustancias psicoactivas, lo que conocemos como droga, son sustancias químicas que pueden provenir de cualquier fuente, pueden ser naturales, o sea, provienen de una fuente natural como el opio, como la cocaína, como la marihuana, o pueden venir, ¿no es cierto?, de combinaciones químicas, como son, por ejemplo, el éxtasis y otras sustancias, pero tienen una condición. Cuando ingresan al organismo y entran en el torrente sanguíneo, producen múltiples efectos en el organismo del consumidor, pero tienen uno que es clave para entender por qué hay grandes sectores de la población que quedan fascinados por la droga, al decir de un gran investigador francés que los primeros encuentros, los encuentros que tienen muchas personas con la droga, los colocan en un estado de fascinación por el cual quedan alienados y atrapados en los consumos, y por lo tanto es tan complejo y tan difícil después poder trabajar en la recuperación, en la desfascinación de ellos. Entonces decíamos, ingresan al torrente sanguíneo y fíjense, ahí van al sistema nervioso central e impactan en colonias neurales de neuronas, ¿no es cierto?, donde producen el efecto de la colonia de neurones sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores que ustedes algunos habrán oído hablar: dopamina, serotonina, adrenalina. Particularmente, la dopamina es un neurotransmisor que sirve, digamos, en la vida corriente, sirve a los efectos de la preservación humana. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un encuentro con gente amiga, con compañeros que es, lo sentimos como interesante, liberamos dopamina. Cuando nos alimentamos, liberamos dopamina. Cuando tenemos sexo, liberamos dopamina. Quiere decir que el sistema dopaminérgico naturalmente sirve para la preservación de la especie humana. Pero también el sistema dopaminérgico, digamos, es activado por el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso, los primeros efectos, cuando se consume cualquier sustancia psicoactiva, legal o ilegal, digamos, es un efecto de bienestar y de relajamiento. Detengámonos en esta cuestión y pensémosla. Vivimos, digamos, en un mundo atravesado por múltiples conflictos y donde particularmente el peso que tiene los grandes monopolios imperiales han reducido a la pobreza y la indigencia a millones de personas. Han intoxicado
los ríos, han talado los bosques, han generado catástrofes ecológicas. Ahí tenemos acá, quienes vivimos en Santa Fe, vemos cómo ha ido drenando el caudal del río Paraná y nos pone en situación. O sea que los seres humanos estamos viviendo una presión que nos acosa y provoca malestar. Más del 50% de la población vive bajo la línea de pobreza y el 10% en situación de necesidad. Son situaciones que generan estrés, que generan desesperación, que generan angustia. Y esto que es producto del sistema, el propio sistema se ocupa de ofrecernos el lenitivo. Estos aquí tienen marihuana, tienen alcohol, tienen cocaína, el se cierra ahí. A un alto costo, poco tiempo. O sea que, fíjense, la gran atracción que tienen las sustancias, las drogas, legales y ilegales, por las cuales hay millones de personas que lo consumen, es porque modifican entre otras cosas, ¿no? Produce múltiples efectos. Después, en algún momento, esto la compañera que va a tratar los efectos de la droga lo va a explicar más. Pero múltiples efectos, pero el principal es modificar el tono anímico de la persona que lo consume. La felicidad, digamos, entre comillas, la felicidad en un paquetito de sustancia química. Felicidad a corto plazo. Felicidad a un alto costo. Felicidad que nos destruye. Pero además, fíjense, otra cuestión que tiene que ver por qué el propio sistema mete, y genera un proceso de sobreoferta de particularmente, digamos, en los barrios donde están la población que ha sido más castigada por las políticas de ajuste y que es la población que anida un gran potencial de rebeldía. Las sustancias químicas llamadas drogas son instrumentos para enchalecar el potencial de rebeldía que tienen los sectores populares. Retengamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué las sustancias psicoactivas se han transformado en un elemento que tiene movimientos populares y por qué anula o restringe la capacidad de lucha? Es mentira lo que nos dicen mucha gente de reducción de daño, que esto no afecta para nada. Les pregunto a ustedes que viven en los populares con pibes y pibes que consumen, ¿en qué situación se encuentran? ¿Y saben por qué? Porque yo les decía, consumir sustancia produce fascinación. Y la situación ilusoria de que desaparecen los conciertos en los cuales estoy inmerso, y que viene una situación de bienestar. Fíjense, la gente de Alcohólicos Anónimos conoce bien este proceso que ocurre con la gente que consume alcohol. Digamos, el primer momento del consumo de alcohol es un momento donde, digamos, como yo les planteé, nuestro organismo, las células nerviosas, las colonias neurales, el sistema dopaminérgico de recompensa está liberando dopamina. Se consume, empezamos a consumir alcohol
y nos empezamos a sentir bien. Venimos cargados, angustiados, hemos tenido problemas en el trabajo, hemos tenido problemas que no nos alcanza el dinero, pero de golpe y porrazo nos encontramos, empezamos a tomar cerveza y de golpe toda esa carga de angustia, como por arte de magia, desaparece. Y es el momento donde, como bien dicen los muchachos de Alcohólicos Anónimos, es el momento donde somos todos hermanos. Es el momento contactógeno. Después, al seguir consumiendo alcohol y al aumentar la concentración de alcohol en sangre, digamos, empieza a aparecer una condición donde se empieza a deprimir el sistema nervioso central, particularmente el lóbulo frontal, y deja en liberación lo que sería el cerebro medio, el centro de la ira, el centro, bueno, entonces empieza a aparecer la otra cuestión. La gente está, se pone agresiva, violenta. Y después, el tercer momento, aumenta la concentración de alcohol en sangre y empezamos a perder control sobre las funciones vitales. Es el momento donde nos descontrolamos, nos hacemos, vomitamos, etcétera, etcétera. Alcohólicos Anónimos lo tiene graficado en primer momento, es el momento del mono, la alegría; segundo momento, el momento del tigre, la pelea; tercer momento, el momento del chancho, nos hacemos todo encima, etcétera, etcétera. Este es los efectos que causa, digamos, el ingreso de sustancias psicoactivas digamos, en el organismo humano. Y esto, digamos, es una cuestión a tener, digamos, a tener presente. ¿Por qué? Porque además, como bien nos enseñó Claudio Libestein, digamos, este momento, digamos, es un momento de fascinación por la droga. Pero fíjense, yo le decía, ¿por qué esto se transforma en un instrumento, el introducir drogas en un instrumento de sometimiento? Porque fíjense que para lograr ese momento de expansión y de, por cierto, alegría, no es necesario que esté el otro social presente. Simplemente, con que yo me conecte con una sustancia química, logro ese efecto. Por lo tanto, esto tiene un efecto disolvente del lazo social e incrementa los componentes individualistas y narcisistas que están que de alguna manera en el cual estamos los seres humanos. Nosotros pensemos que bueno, este es un tema que tendríamos que trabajar mucho más, pero Marx decía: nosotros, el ser humano es el conjunto de relaciones sociales. En las relaciones sociales en las cuales vivimos están, digamos, aquellas que provienen de la concentración monopólica, la apropiación privada y la producción social. O sea que estamos permanentemente, digamos, fluctuando en esa condición entre lo que de alguna manera segrega la propiedad privada y esta cuestión individualista, pero también aquello que estamos influenciados por la producción social y donde vienen de solidaridad, de cooperación que tienen las masas trabajadoras. Se incrementan los aspectos narcisistas, individualistas, que son disolventes de los movimientos sociales de resistencia a los efectos del capitalismo y de la lucha por los derechos de las grandes mayorías. Entonces, ahí tiene una de las cuestiones. Pero ¿cuál es la otra cuestión? El consumo de sustancias psicoactivas va a afectar
inicialmente los registros, la percepción de la realidad. El tetrahidrocannabinol, que es el principal neurotóxico de la marihuana, provoca alucinaciones. ¿Qué es alucinar? ¿Alucinar qué es? Es deformar el registro de lo real. Es deformar el registro de... Hay situaciones delirantes provocadas por el consumo de opiáceos y también de cocaína. Es decir, todas las sustancias psicoactivas alteran ese registro de lo real. Pero si se altera el registro de lo real, se está incidiendo en alterar el circuito del conocimiento. Y el circuito del conocimiento es fundamental para poder elaborar estrategias transformadoras. Esto que Pichon-Rivière nos enseñó con adaptación activa y con el hombre protagonista, digamos, queda de alguna manera aprisionado por el consumo de sustancias. Se altera el registro de lo real y por lo tanto no puedo incorporar, no puedo trabajar la realidad con los sistemas simbólicos del pensamiento y reflejar a través de la práctica social y del trabajo con instrumentos como el lenguaje, reflejar la realidad, digamos, en mi pensamiento. Esto que Marx, en un trabajo sobre la metodología de economía política, llamaba del todo concreto real a todo concreto pensado. Y este todo concreto pensado, ¿no es cierto?, en un proceso infinito, vuelve nuevamente a ser confrontado con la realidad, ¿no es cierto?, para ratificar o rectificarlo. Este es el proceso. Pero si nosotros, por intermedio del consumo de sustancias, cortamos esto, negamos todo el proceso. ¿Estamos? Entonces, fíjense, quien no puede elaborar la realidad y elaborar propuestas transformadoras está condenado a repetirlo. Con esto el sistema aprisiona a cientos y cientos de personas para que permanezcan pasivos frente a los efectos que tiene la explotación y la expoliación capitalista y les crea los frenos para poder elaborar prácticas transformadoras. Estas son una de las cuestiones por las cuales nosotros vamos a avanzar. ¿Cómo se explica, entonces, acá viene un tema, cómo se explica y a través de qué dispositivos, mecanismos se explica esta pandemia social de consumo de sustancias? A ver, nosotros desde hace tiempo venimos trabajando en estas problemáticas y hemos registrado y hemos conceptualizado que para que se den esta pandemia social de consumo de sustancias, tal como la que vive el mundo ahora, es necesario que confluyan tres instancias fundamentales. Una es, tiene que haber sobreoferta de sustancias legales e ilegales. Por lo tanto, tiene que funcionar un complejo industrial, financiero, que produzca, que distribuye, comercializa sustancias psicoactivas legales y ilegales. Dentro de ese complejo, una parte importante son los cárteles de la droga. Ahí tienen. Hoy es el elemento principal. Si no hay políticas públicas que tiendan
digamos, a frenar, a eliminar y controlar esto, las situaciones de consumo siguen en aumento. Esto es lo que yo le decía de la Convención Internacional de Viena. Esto es complejo financiero, industrial, empresarial, que produce legales e ilegales. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es que tenemos que estar inundados por campos culturales, cultura tóxica la llamamos nosotros, que no solamente legitime los consumos de las sustancias, sino que también propicie, induzca al consumo de sustancias. Y el tercer término, tiene que haber una población vulnerabilizada por el propio sistema que, para paliar los efectos del pesar, de la angustia y de la tristeza que produce la explotación, necesite o sea inducida, ¿no es cierto?, a tapar esto con el consumo de sustancias. Lo que produce la cultura que legitima una población que ha sido golpeada por la crisis. Detengámonos muy rápidamente en esto, que están, después van a estar a disposición de los compañeros, pero simplemente quiero hacer una síntesis para que podamos después intercambiar opiniones entre todos. Complejo, a ver, industrial, empresarial y financiero. Me voy a referir particularmente al cártel de la droga. Los cárteles de la droga son un desarrollo anómalo del sistema capitalista mundial en la fase imperialista, o son parte del desarrollo inevitable que tiene el sistema capitalista mundial. Fíjense, tomemos las funciones que tienen los cárteles de la droga. La primera y fundamental, desde ya, es inundar de sustancias psicoactivas a la sociedad, con los efectos que ya hemos mencionado. La segunda es amasar un impresionante caudal de riqueza producto de la renta criminal, que después va a ser, ¿no es cierto?, para corromper fuerzas de seguridad, para corromper funcionarios judiciales, para corromper funcionarios políticos, para establecer relaciones espurias con todo esto. Para que tengamos una idea del poder que tiene esta acumulación de esta renta criminal, mencionemos solamente algunos. Ustedes saben de que los tres últimos gobiernos que tuvo México, no digo el actual porque de esto no he conocido, los tres últimos gobiernos tuvieron conexiones con los cárteles de la droga. Hay un libro, hay varios libros de esto que después, de donde se demuestra cómo los distintos gobiernos recibieron dinero de la droga. El otro tema es del grado de corrupción que genera esta renta criminal. Además, es cómo los cárteles de la droga, digamos, se han convertido, ¿no es cierto?, en un virus que afecta incluso el funcionamiento de la democracia.
cártel de la droga se instala en lugares, en barrios, corrompe a un sector de la población, corrompe a las fuerzas policiales de seguridad, corrompe a sectores políticos, sectores de la justicia y también corrompe a los funcionarios del gobierno. Y yo le decía, el poder que tiene la acumulación de esta renta criminal permitió que en la famosa crisis del 2008 que afectó a la banca mundial y los sistemas financieros, este sistema no cayera. ¿Saben por qué? Por el salvataje que les dio los cárteles de la droga, que con millonarias ganancias pudieron sostener al sistema. Hay, y lamentablemente no tengo acá material, mejor dicho, no tengo tiempo para demostrar, pero hay innumerables, registros y ejemplos como el ICB, como la banca Morgan, como la banca, como el Citicorp y otros grandes monopolios bancarios están en relaciones espurias con el sistema narco. Incluso como la Reserva Federal estadounidense ha sancionado a muchos de ellos con multas fabulosas, pero que en definitiva no hacen nada, ha habido la renta criminal que esto provoca. Entonces tenemos esta cuestión. Pero además, una vez que el narco se introduce, fíjense que hay una cuestión que ha estudiado, por otro lado lo estudió Antonio Gramsci. Él nos enseñó que, todos los seres humanos, todos los grupos humanos, todas las instituciones, somos productores de cultura. Asimilamos la cultura pasada, producimos cultura, de esto se produce un magma donde hay una cultura dominante, es cultura subalterna, pero la cultura es un magma que está en permanente proceso de transformación. Pero ¿saben qué? La cultura ordena nuestro comportamiento. Determinados campos culturales, determinan nuestro comportamiento frente a múltiples aspectos de la vida económica, política y social. Si no, pregúntense una sola cosa. ¿Por qué está tan instalado en la cabeza de muchísima gente, y gente incluso que es luchadora? ¿Por qué está tan instalado en nuestra cabeza la cuestión de que la propiedad privada es inalterable, es sacrosanta, es sagrada, que se puede hacer cualquier cosa menos atentar contra la propiedad privada? Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo los campos culturales pesan sobre nuestra cabeza y la enajenan. Bien. ¿Por qué planteo esto? Porque las estructuras narco producen también cultura. Las estructuras narco legitiman los consumos, y la estructura narco, digamos, en conjunción con la cultura consumista, que es traccionada por el mercado, digamos, han creado esta cultura tóxica por el cual, digamos, se ha bajado el nivel de tolerancia social. Hay mayor tolerancia social hacia las drogas, mejor dicho, ha aumentado el nivel de tolerancia social. Hay mayor tolerancia social al consumo de sustancias y hay menor registro del grado de riesgo que implica consumir sustancias psicoactivas. Simplemente pensemos lo siguiente. La cultura consumista, esto que ha trabajado Simon Bauman, Vida de Consumo y muchos otros, ¿qué nos plantea? Es una cultura que está traicionada por el mercado. El mercado capitalista necesita permanentemente lanzar mercancías
digamos, al sistema y generar en la cabeza de millones y millones de personas que la felicidad estar en atiborrarse de esa mercancía. Se reemplaza el criterio de que la felicidad está en el encuentro con el otro, en las formas de cooperación y de solidaridad con el otro, se reemplaza por la relación que yo puedo tener con mercancías de todo tipo. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a que yo cada vez más me vaya desligando de las relaciones cooperativas y de la relación de solidaridad con los otros y me vaya metiendo en esto que se llama el encierro en la propia piel. Basta con que yo tenga, pueda incorporar mercancías a mi vida para que esto genera múltiples problemas. Entre otras cosas, piensen lo siguiente. ¿Cómo esto nos genera también situaciones de inequidad y de dolor, sobre todo en los sectores más castigados por la crisis? Piensen lo siguiente, esos sectores ven la televisión y son incentivados por la cultura consumista a querer consumir más, pero no tienen los medios, hay frustración, aumenta la angustia. Entonces uno se pregunta cuando a veces un pibe de estos lugares agrede violentamente a otro para quitarle unas zapatillas que se han transformado en el símbolo de la felicidad y de la opulencia, entre comillas. Y entonces uno se pregunta, estos pibes victimarios, por supuesto que son víctimas de un sistema que los obliga y que los impulsa, ¿no es cierto?, a meterse mercancía. Ellos creyeron que la marca tal de mercancías era el sumum de la felicidad. Por eso son víctimas, por supuesto que son victimarios porque agreden a otro. Pero fíjense entonces cómo la cultura consumista concurre con la cultura narco. Porque dijimos, el narco aumenta los niveles de individualismo y de narcisismo, digamos, en la población, rompe con los lazos de solidaridad y cooperación, al igual que la cultura consumista. Ahí tienen la cultura narco. Y cierro, para no extenderme más, de todas estas cosas las podemos abrir más, las podemos discutir más y sería importante que tengamos oportunidad para trabajar más sobre estos temas. Pero vamos al último término. Para todo esto, una instancia que produzca y que produzca y que distribuya droga, una cultura que la legitime, a ver, tiene que funcionar con otra cuestión, una población vulnerabilizada. A ver por qué, vamos a ver si podemos explicar en muy poco tiempo esta cuestión de la cultura vulnerabilizada. ¿Qué decimos con una cultura vulnerabilizada? Perdón, con una persona, no con una persona vulnerabilizada. Una persona vulnerabilizada es aquella persona que por dificultades en la construcción de los dispositivos subjetivos internos no está en condiciones, esa persona no está en condiciones de afrontar con éxito las situaciones traumáticas que le plantean los contextos sociales, culturales, en los cuales vive. Una persona es una persona que no ha podido ajustar dispositivos internos para poder afrontar adecuadamente, digamos, el impacto que nos provoca
todos los conflictos que nos rodean. Los seres humanos vivimos en un contexto conflictivo donde permanentemente tenemos que afrontar situaciones de tipo conflictivo y tenemos que modificar, transformar, operar sobre los mismos. Las personas vulnerabilizadas no están en condiciones para eso. ¿Por qué? Acá viene. Entonces, quedamos en esto. No pueden, pero fíjense, no pueden afrontar los conflictos de la vida cotidiana. Por lo tanto, cuando uno no puede afrontar un conflicto de la vida cotidiana, ¿qué ocurre internamente? ¿Cuál es el registro del conflicto o el registro interno? Es la angustia, es el dolor psíquico, es el malestar. O sea que estas personas están condenadas a vivir en situación de malestar psíquico. Y por lo tanto, el sistema, ¿a qué lo induce? Dijimos, la cultura consumista, la cultura tóxica, la cultura narco. ¿A qué lo induce? Lo induce a que puede encontrar solución a estos pesares consumiendo sustancias psicoactivas. Estamos, ahí va cerrando el porqué, digamos, el porqué de esta pandemia social de los consumos. Pero veamos un poco más. ¿Cómo se produce una persona vulnerabilizada? Situación altamente compleja, pero donde también tiene que ver el sistema. Vean, yo vengo trabajando, sobre todo en mi último libro, que uno de los principales factores que generan enfermedad es el sistema capitalista. Enfermedad no solamente orgánica, sino enfermedad mental. De esto hay múltiples ejemplos. Y además, cuando se genera enfermedad orgánica, también hay afección a los sistemas de registro y de producción emocional, de cognitivo, vinculares y sociales. Yo simplemente nombro algunas cuestiones y después en otro momento podemos trabajar más esta cuestión de el sistema capitalista como principal agresor de la salud de los seres humanos. Hace más de 150 años, Engels escribe un libro que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde demuestra que las formas de vivir, de producir, de trabajar, etcétera, etcétera, son altamente lesivas para la salud de los trabajadores. El Capital, tomo 1, Marx, en uno de los capítulos, creo que el capítulo 24, en el sistema donde él trabaja la cuestión de la extracción de plusvalía, demuestra también con múltiples ejemplos esta cuestión. Antecedentes históricos, pero después nosotros revisemos a ver en nuestra vida cotidiana, desde las guerras mundiales generadas por el sistema capitalista hasta las modalidades y formas de producción, la destrucción, a ver, por sistemas, la destrucción de la tierra por sistemas extractivos unilaterales con agrotóxicos, la destrucción de los recursos naturales, de las aguas, la destrucción de... Y también el envenenamiento de la tierra y las distintas formas están golpeando la salud de la clase obrera. Todo esto, a ver, fíjense, produce lesiones a la salud tanto orgánica como mental. Pero además hay otra cuestión. Nosotros pensemos lo siguiente. ¿Qué es necesario para que un ser humano, el cachorro humano, pueda crecer en condiciones de ser autónomo y que pueda
resolver los problemas que le plantea la vida cotidiana. Es necesario, son tres grandes cuestiones. Primero, recibir una alimentación adecuada, particularmente en los primeros años de vida. El segundo es recibir un lecho familiar donde esté considerado, reciba ternura, afecto, y la otra es que se le impongan límites. Lo que yo le puedo decir es que con una población con el 50% de pobreza y con el 10% de indigencia, digamos, es muy difícil que se pueda registrar esto. Y por lo tanto, hay muchas personas, ¿no es cierto?, que terminan vulnerabilizadas por el sistema. ¿Qué quiere decir vulnerabilizar? La vulnerabilización es, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, del punto de vista vincular, del punto de vista neurobiológico. Vea, hay un trabajo de un neurobiólogo de Buenos Aires que se llama Pobre Cerebro, donde demuestra que la situación de estrés permanente al cual está expuesto el cachorro humano en estas condiciones de pobreza y de indigencia va liberando una cantidad importante de sustancias que terminan alterando la vida emocional, la vida, el registro, la producción cognitiva y los niveles neurobiológicos del ser humano. Quiere decir que todo esto va gestando una población vulnerable. Por cierto que esta vulnerabilidad no la podemos ver únicamente en los grupos humanos que están sometidos a situaciones de pobreza, clases sociales. No, sí. Quedan 10 minutitos. Bueno, sí, estoy cerrando, ya les dejo. Perfecto, sí. Buenísimo. Los que quieran ir haciendo alguna preguntita pueden ir escribiendo en el chat, así cuando Horacio termina las leemos. Gracias. Bien. Yo les estaba diciendo que también las otras clases sociales viven, en primer lugar, están sometidas a esta cultura que hemos planteado, a esta cultura del mercado, a la cultura consumista, y que además tener dinero solamente puede ser, en el mejor de los casos, condición para tener la heredera llena, pero no para llenar de afectos a los seres humanos, de afecto, de comprensión, de participación. Por lo tanto, digamos, toda la población está sometida a estas situaciones de vulnerabilización. Digo en líneas generales. Entonces, por lo tanto, esta población vulnerabilizada, y acá el sistema tiene un papel importantísimo, esta población vulnerabilizada, digamos, genera esta situación de malestar, de dolor, de angustia, donde existen situaciones de resolverlos mediante el consumo de sustancias psicoactivas. En líneas generales y en muy apretada síntesis, bueno, les he planteado esta situación. Pandemia social del consumo, el papel que tienen, las características que tiene la pandemia, la función que cumplen las sustancias psicoactivas, o sea, por qué a la gente le es tan atractiva esto, un intento de explicación de lo que es la pandemia social a partir de este modelo que es la ecuación adictiva, la función que tienen el grupo empresarial financiero que produce, distribuye y comercializa sustancias psicoactivas, la función que tienen la cultura, los campos culturales,
tóxicos, producto del encuentro entre la cultura narco y la cultura consumista, y por último, el por qué una población vulnerabilizada es propensa para el consumo. Por cierto que ustedes se dan cuenta que este modelo que les he presentado es todavía muy general, hay que desarrollar, mejor dicho, si tuviéramos tiempo podríamos trabajar más esto, desarrollarlo, pero empezar a pensar en esto, empezar a pensar, en primer lugar, cómo el sistema capitalista mundial en la etapa imperialista es, digamos, el principal responsable de la pandemia social de consumo de sustancias. Es empezar a pensar cómo estos sectores, estas corrientes heterogéneas que vienen y que conforman un PIB menos por la droga, poseen un instrumento clave para mirar y resolver esto, que son aquellos modelos, en primer lugar, lo que viene de la práctica social y lo que después van a trabajar ustedes, y también tienen un modelo. Hubo un país en el mundo donde la revolución social permitió erradicar la cuestión, fíjense, tan grave del consumo de opio, digamos, y la resolución, muchas contradicciones que estaban entre los principales jefes de los cárteles de la droga y el conjunto de la población, algunos que consumían y otros que eran pequeños productores. La revolución permitió resolver esto. Hay que estudiar estas cuestiones para llevar adelante, ajustar las políticas nuestras en relación a drogas. A todos les agradezco la atención y también espero responder a algunos de los interrogantes que ustedes me plantean. Muchas gracias. Gracias, Tavares. Gracias, Horacio. Bueno, paso a leer algunas preguntas o comentarios. Primero, Elsa Gladys agradece y felicita por la participación. Eso más un agradecimiento, pero lo vamos a leer porque está buenísimo. Bien, a ver qué otro tenemos. Fabián, bueno, felicita por la exposición, Horacio, y pregunta cuál es la diferencia entre el enfoque de reducción de riesgos y daños y cómo se diferencia de cómo se aborda y trabaja desde Ni un pibe menos por la droga. ¿Cómo la diferencia entre? La reducción de riesgos y daños y... La reducción de daño. Ni un pibe menos por la droga. Bueno, a ver, yo he abordado este tema en este libro, Drogas, debate sobre políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal que tenemos con esta corriente de reducción de daños? En primer lugar, reconocemos que es una corriente heterogénea, que tiene distintos afluentes, desde un sector de jóvenes que tienen posiciones de izquierda, pero que están enajenados, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones que levantan el consumo de la marihuana, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia principal que tenemos con estos sectores? Ellos, después hay muchos debates, pero ellos fundamentalmente plantean que la causa de la actual pandemia de consumo de sustancia proviene del prohibicionismo. Toman algunos ejemplos, mal lo ponen, de el periodo de prohibición de alcohol en Estados Unidos, allá por del 19 al 30, y asientan esto en que todos los males provienen de la prohibición. Por supuesto que con este tipo de análisis
por este tipo de análisis, el blanco, en vez de estar puesto en los principales responsables, a ver, de esta desborde de circulación y consumo de drogas, que son los cárteles de la droga, los ponen, digamos, en algunas corrientes que plantean que las sustancias psicoactivas tienen, el consumo de sustancias psicoactivas tiene riesgos para el ser humano. O sea, a ver, fíjense ustedes, entre el prohibicionismo estaría el cura del barrio que dice a sus feligreses que consumir droga es de riesgo. Estaríamos incluso nosotros, que planteamos que hay que estudiar y sabemos los riesgos que producen los consumos de sustancias psicoactivas, tanto en el ser humano como en las relaciones sociales como en la cultura. De hecho, que nosotros nos planteamos, a ver, lo que nosotros, si queremos, en discusión sobre el tema de los consumos de sustancias, lo que planteamos es que hay que desincriminar al consumidor de sustancias, pero hay que castigar, digamos, a los principales responsables, que son los cárteles de la droga. Que esto, ¿viste? Entonces, la diferencia principal está que nosotros, ¿a dónde apuntamos la principal responsabilidad? Pero además hemos dicho otra cosa. Los cárteles de la droga no son solamente productores y distribuidores de droga. No son un desarrollo anómalo del sistema capitalista. Son parte, a ver si ustedes quieren, esencial del sistema capitalista en la fase imperialista. Por lo tanto, en esta cuestión de apuntar contra los cárteles de la droga, estamos también apuntando contra el sistema capitalista de producción y contra los efectos que el sistema produce en la salud de miles y millones de personas, de las masas trabajadoras. No es únicamente una cuestión, golpeamos a los cárteles, pero también apuntamos contra el sistema que produce esto y también contra ¿qué? Contra el Estado corrupto que facilita las operaciones de los cárteles de la droga y que permite, digamos, que los grandes pulsojeros, los grandes empresarios, digamos, aumenten la cuota de explotación de la clase trabajadora y del pueblo y por lo tanto generan situaciones lesivas para la salud. Esta es nuestra diferencia. O sea, no sé si queda claro. ¿Cómo ubicamos nosotros el problema? Nosotros lo ubicamos en un contexto donde, digamos, el camino es unir a las masas, al conjunto de las masas, de todo tipo de pensamientos para golpear en primer lugar contra los cárteles, pero también contra el sistema, y la gente de reducción de daño, digamos, mucha gente de reducción de daño apunta contra esta entidad que llaman el prohibicionismo y conjuntamente con esto marchan hacia la legalización del consumo de drogas. Y este tema es, a ver, nosotros estamos de acuerdo en una cuestión. La ley actual, la 23737, es un mamarracho jurídico, es fundado en una visión represiva. El movimiento Ni un pibe menos por la droga, conjuntamente con otros movimientos, nos tenemos que lanzar a la elaboración de una nueva ley que trate sobre la cuestión de la salud y también de los consumos. Y marcar justamente estas cuestiones que hemos estado desarrollando. No sé si con esto, compañero o compañera a ver, otra. Súper claro, Horacio. Está buenísimo. Eso igual también es un tema que se va a ir como trabajando a lo largo de todo el seminario. Es algo con lo que se va a ir ampliando próximamente. Bueno,
remarcar un montón de saludos que han estado también enviando y agradecimientos, Horacio, en relación a toda la exposición. Y leo algunos comentarios más que para destacar con algunos comentarios. En relación a género, también, ahora yo te leo. ¿Dónde? Dice, como aporte, Ani Socino. El rol, dice, creo que es importante discutir también el rol del Estado en criminalizar a mujeres que también son situadas en la cadena de distribución, que tanto las mujeres como los pibes son situados en las cadenas de distribución. Después, Tomás Acosta. Sí, me permití un breve comentario. Sí. Mirá, me hago cargo, por lo menos en el problema de los consumos de sustancias psicoactivas, los efectos de la droga, las causas, las relaciones económicas, que hay una cuestión que ha estado lateralizada, que es investigar más cómo esto pega en las cuestiones de género. Creo que este es un agujero que tenemos y que todos tenemos que empezar a trabajar más sobre este tema, porque realmente cuando empezamos a tirarnos empezamos a encontrar con situaciones que nos asombran y que, se suman a la ideología patriarcal como modalidad de esclavización y de sometimiento para nuestras compañeras. Creo que lo tenemos que trabajar mucho más. En lo que a mí me respecta, yo me hago cargo de esto y me comprometo a seguir profundizar en esta cuestión. Sí, muy importante ese aporte. Es fundamental también que todos podamos aportar en relación a cuestiones de género y consumo, que muchas veces el consumo en las mujeres está invisibilizado y cómo afecta justamente el ser mujer y el consumo, la estigmatización, qué pasa con una mujer que está embarazada y consume. Bueno, hay un montón de cosas que hay que ponerle letra y que hay que trabajar. Si tienen siempre aportes también son súper bienvenidos, porque se construye, el conocimiento se construye entre todos también. Bien, Tomás Acosta dice qué pasa con la recomendación de los doctores que recomiendan todos los días un vaso de vino diariamente, y los jóvenes que se están agarrando de ello y creando una adicción. Después, Hernán Mamani dice que le gustaría agregar como interrogante el efecto productor de angustia de la doctrina del fatalismo puesta en juego desde los medios de comunicación masivos y los centros de saber como otra forma de vulnerabilización de las personas. Bueno, me permití esto, una cosita que agrego a lo que nos aporta Mamani. Mirá, lo que nosotros estamos viendo es que el peso de la actividad del narco, particularmente en los barrios más expoliados y castigados por la crisis, ¿no es cierto?, tiene múltiples efectos. No solamente es transmitir una cultura, donde está exaltado el individualismo, el hedonismo, la falta de compromiso social, en todo caso la fuerza de seguridad, sino que también transmiten un estilo de vida. Ese estilo de vida, digamos, es el que lleva a que muchos jóvenes se desentiendan o ingresen en estas cuestiones de resolver todo mediante el consumo. Pero también
gesta una situación de impotencia en los barrios, porque al no resolverse esta cuestión, hay muchas familias que se han resignado a enfrentar el fenómeno y cuando vamos a los barrios nos encontramos que en muchos lugares hay una cierta desorganización y temor, apatía por esto. Yo creo que me parece que lo peor que nos puede generar la acción del narco es esta cuestión de la resignación y que justamente me parece en esto es tan importante multiplicar y desarrollar más centros de Ni un pibe menos por la droga y más aprovechar estos resquicios que nos da el sistema de desarrollar muchos CAAT para sembrar con esto, digamos, ciudades, localidades, el país. Es muy importante los 40 y pico de centros que tenemos en el país. Tenemos que luchar para multiplicarlos y triplicarlos, porque en la medida en que nosotros podamos unificar a las masas importantes para luchar contra los enemigos del pueblo, creo que tenemos más posibilidades de éxito. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, esa era la última pregunta. Paso algunas como recordatorios y comentarios. La próxima clase es el 9 de octubre, que son estrategias preventivas, que va a estar a cargo de Horacio Tavares y de Alejandro Limache, un compañero referente de Ni un pibe menos por la droga de Jujuy. Van a estar conjuntos dando la próxima clase el 9 de octubre a las 10 de la mañana. Vamos a estar enviando por mail unas actividades que se prepararon para que ustedes puedan trabajar, como es cada 15 días, que el próximo sábado puedan trabajar los que puedan, algunas actividades. Vamos a enviar por mail unas preguntas y material que se utilizó para todo el armado de la clase y que se va a trabajar en las próximas clases, así que se va a estar enviando la documentación, preguntas por mail, la grabación de esta clase y sabemos que hubieron algunos inconvenientes con el sonido, son cuestiones obviamente de la tecnología, esto pasa, así que vamos a trabajar para poder desgrabar la clase y en cuanto eso se tenga, también se va a enviar por mail. Dejamos en el chat también para volverse a inscribir los que han comentado que no les llegó el mail. Les pedimos que el mail sea claro, porque si no, claramente después cuando se manda el mail no lo va a rebotar o no va a llegar si no está bien escrito. Así que por favor, revisen eso. Y lo último, queremos pedirles si se pueden prender todas las cámaras para poder hacer una foto y subirla a las redes sociales. Agradecemos un montón a Horacio por toda la exposición, a todos los que se participaron, se conectaron y tuvimos más de 200 personas durante toda la jornada de hoy, así que agradecemos un montón la presencia y la participación. Y nos vemos la próxima. Así que si prendemos las camaritas, les pedimos un minutito, sacamos la foto. A ver, un segundo. Bien. Buenísimo. Quédense quietos, sonrían. Adiós. Va la foto, le sacamos ahora. Wiki. No. Bien. Bueno. Ahí estamos, agradecemos a todas las compañeras que estuvieron también dando una mano, a Ornella y Marina, que estuvieron con toda la parte de más técnica, así que agradecimiento a las compañeras también. Nos vemos el 9 de octubre. Gracias. Bueno, un beso para todos y hasta el próximo sábado. Chao. Gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias al equipo y fundamentalmente gracias a ustedes por el afecto, la inteligencia y la preocupación en profundizar en estos temas. Hasta pronto. Exactamente. Gracias. Bueno, acá